Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este segundo recap de Legión, de este segundo capítulo de esta serie que comenzó la semana pasada, que comenzó muy bien. Entonces, para resumir lo que pasó en la semana pasada, vimos el comienzo de esta serie, nos presentaron a nuestros personajes, a David Holler, a Sidney y a como toda la situación en general. Entonces veíamos a David en estas instalaciones psiquiátricas en las que llevaba 6 años después de creer que tenía esquizofrenia, después de una serie de diagnósticos sobre enfermedades mentales que venía teniendo desde su adolescencia, en donde nosotros como espectadores sabemos que esto fueron unas representaciones de sus poderes, unas muestras de las habilidades de él como mutante, pero él no lo sabía. Podemos entender más o menos que este es un mundo en donde la existencia de los mutantes es algo que todavía no es bastante conocido, no es ampliamente conocido, como diríamos, por ejemplo, en lo que nos han mostrado ya en las películas de X-Men, donde la existencia de los mutantes ya es algo totalmente público, ya se convive con los mutantes de una manera u otra y todas estas cosas. En esta serie tenemos una línea temporal en donde eso no es muy conocido, entonces podemos asumir que hay muchos casos como esos en las que las personas tienden a pensar que son enfermedades mentales o enfermedades de algún otro tipo cuando en realidad son manifestaciones de habilidades naturales que ellos tienen como mutantes por sus genéticas alteradas. Pero entonces él estuvo ahí 6 años hasta que llegó Sidney, que cambió toda la vida de él. Hubo un incidente en el que ellos cambiaron de cuerpo, él terminó saliendo y después lo encontraron estas personas de la que ahora conocemos como la sección 3, que es como esta organización que no sabemos si es del gobierno, no sabemos exactamente qué es, pero lo estaban interrogando con respecto a un incidente que hubo en el que pasaron muchas cosas dentro de esa instalación en la que él estaba. Las puertas desaparecieron, las personas quedaron atrapadas, se murió Lenny, que era la amiga de él, interpretada por Aubrey Plaza. Pasaron muchas cosas y finalmente terminaron rescatándolo otros mutantes que se lo llevaron con Melanie, que es la señora mayor. Entonces, aquí comenzamos con la llegada de ellos a Summerland, creo que es que se llama, sí, Summerland, que es como este refugio en donde vemos como que es como una especie de escuela para los superdotados de Charles Xavier, pero de una manera diferente. O sea, también tiene cierto aire a instalación mental, pero en general tiene más un aire como a instalación de rehabilitación sobre todo. O sea, y digamos que el método que utilizan, que ya vamos a hablar de eso, como para los tratan, o sea, es un método para tratar los problemas psicológicos causados por la discriminación o por los eventos que surgen después de las manifestaciones de los poderes de todas estas personas. Entonces podemos asumir que según lo que nos está diciendo y según lo que está diciendo Melanie, que la humanidad está empezando a cambiar. Eso refuerza un poco ese hecho de que de pronto no es tan conocida la existencia de los mutantes, o no es tan amplia, o no sé, o hasta ahora está empezando como a mostrarse en la sociedad y está empezando a crecer la población de mutantes. Entonces son bastante pocos y son bastante poco reconocidos, y todos han tenido como todos estos problemas que igual se traducen mucho a lo que siempre ha sido X-Men, y son las cosas de la discriminación, lo que yo hablaba la vez pasada, y es que X-Men, en medio de todo, en su core, en su núcleo, es una historia sobre discriminación, sobre no aceptar las diferencias, sobre no aceptar a alguien que es diferente, a nosotros, en este caso genéticamente, que tiene habilidades supernaturales o habilidades diferentes que no son humanas o que los humanos no perciben como humanos. Entonces se crea como todas estas divisiones, y siempre es como la batalla de los X-Men desde afuera, tratando de entrar en las estructuras sociales de la humanidad, del hombre normal, no de los mutantes. O sea, como tratar de lograr una coexistencia. Eh, pero entonces como que todo eso, y aquí vemos como todas estas cosas, entonces se traduce a muchas cosas que suceden en el mundo, que tienen que ver también con la discriminación, discriminación por género, discriminación por orientación sexual, discriminación por un montón de cosas que en últimas
en muchos casos terminan generando unas secuelas psicológicas que por eso hablo yo también de lo de este espacio como de rehabilitación, o sea, también rehabilitación de adicciones o cosas por el estilo, en donde siempre hay un tratamiento tratando como de encontrar cuál fue el origen de los problemas, qué fue lo que sucedió, tratando de aceptar quién es uno mismo, como todas estas cosas que están tratando de hacer ellos por medio como de todos estos espacios diferentes de terapia. Entonces tenemos el trabajo en la memoria, tenemos el trabajo en la conversación, que, o sea, el trabajo en la conversación solamente nos hicieron como la referencia, no sé si así lo estén traduciendo en español, yo la veo en inglés sin subtítulos, pero es como the talk work. Entonces suponemos que se va a hacer un espacio más adelante en donde se trata de eso, como de exteriorizar y por medio de verbo y por medio de palabras poner de una manera más clara de pronto, o tratar de encontrar una claridad con respecto a todos esos incidentes que llevaron a David y a todas esas otras personas a hacer ahí. Pero entonces eso me parece súper importante y me parece súper genial el hecho de que se puedan hacer esas comparaciones con la vida real, porque aterriza mucho la historia. Entonces creo que personas que han pasado por situaciones parecidas o personas que son familiares con este tipo de cosas van a poder ver y van a poder integrarse e identificarse mucho más con esta serie, que me parece que de verdad es muy muy chévere. Entonces tenemos que comenzamos con esto. Él está llegando a las instalaciones de Summerland, y al mismo tiempo tenemos a los de la sección 3 como persiguiéndoles con este tipo que veíamos la vez pasada, como con los ojos extraños, que le dicen el ojo, the eye, que podemos entender que tiene alguna especie de superpoderes, no sabemos exactamente cuáles, y trabaja para la sección 3. Entonces a medida que va pasando el capítulo nos van dando a entender que la sección 3 es una... O sea, la sección 3 es muy parecida a lo que en las películas conocemos como el trabajo de Oliver Trask, creo, sí, el que creó los Centinelas. Entonces, bueno, y de Striker y de todo eso, en donde estaban como tratando de coger, de sacar a los mutantes y atraparlos y tratar de utilizar sus habilidades, y si no pueden controlarlos, matarlos. O sea, también es como un tema súper recurrente con respecto a este universo de los X-Men que hemos venido viendo. Entonces el ojo trabaja para ellos y los están buscando, y como que están en un espacio en donde por el momento están seguros, donde por el momento no los han encontrado, toda esta cosa, pero siempre está el peligro latente, y nos van también introduciendo el tema de esta guerra. Entonces hay una guerra que se está dando entre estas fuerzas que quieren tomar control de las personas mutantes, de las personas con habilidades, y pues obviamente los mutantes que no quieren dejar que los controlen. Entonces hay una guerra, y Melanie cree que David es la solución para todo, que David es la clave para acabar con esa guerra, para terminarla totalmente y para otras cosas, o al menos eso es lo que dice este señor, este muchacho, es que no me acuerdo exactamente el nombre, lo tengo por aquí anotado, Ptonomy, que es el maestro de la memoria, el artista de la memoria, que me pareció una parte súper interesante. Pero entonces vamos por partes haciendo este recap. Entonces David llega a estas instalaciones y por primera vez es enfrentado él con la realidad, y con la realidad de que tiene poderes, con la realidad de que todo lo que ha vivido no han sido alucinaciones, o no, o aunque sean alucinaciones, no son cosas irreales, no son productos de una enfermedad mental, no son productos de una esquizofrenia, no son productos de ningún tipo de estas cosas, sino que son espacios de la realidad, o espacios diferentes a los que solamente él puede acceder por tener las habilidades que tiene, pero que él nunca había sabido que tenía esas habilidades. Entonces aquí entramos un poco a hablar de los cómics, porque he hecho una investigación para saber quién es Legión y toda la cosa. Entonces bueno, hay un punto interesante aquí, y es el papá de él, porque no sé si lo están manteniendo, aunque yo creería que sí tiene que ver, o sea, que nos lo van a revelar más adelante de alguna manera. Es que el Legión David Haller es el hijo de Charles Xavier, pero en los cómics la mamá de David nunca le dijo a Charles Xavier que estaba embarazada,
Nunca le dijo que había tenido un hijo, ellos simplemente se separaron y no sabían de su existencia. Entonces David creció sin saber que era hijo de un mutante, sin saber que él mismo era mutante. Entonces vemos que eso es lo que está pasando aquí exactamente. Y pues en los cómics sus poderes se manifiestan también en una edad temprana. Pero ahí, bueno, ahí es que empiezan a estar los problemas. Pero entonces aquí él no sabía que tenía poderes hasta este momento en el que Melanie empieza como a tratar de guiarlo. Las voces, él empieza a escuchar todas estas voces que son las mentes de las personas que están alrededor, porque él tiene poderes telepáticos bastante fuertes. Él es un psíquico muy muy fuerte. Además de tener otros poderes, tiene poderes telequinéticos, lo que quiere decir que puede manipular la materia alrededor de él, que es lo que le permite mover cosas o hacer que las cosas exploten o todo esto que ya lo hemos visto hacer. Y además tiene otro set de poderes, pero entonces no, por el momento no vamos a hablar de esos, vamos a hablar en su momento dado cuando lleguemos a esos poderes y por qué surgen esos poderes, aunque esa es la cosa de Legión, y es que Legión, Legión está clasificado en nivel Omega dentro de la clasificación de mutantes, y el nivel Omega es como la clasificación más alta y más poderosa. Hay ciertos mutantes que van más allá del nivel Omega, y yo creería que en ciertas instancias Legión puede ir más allá del nivel Omega. ¿Pero qué significa ser nivel Omega? Ser un mutante nivel Omega significa que sus poderes, sus habilidades pueden poner en peligro o sea, empezando desde sistemas planetarios, desde planetas, galaxias completas hasta la tela misma de la realidad. O sea, ese es el poder gigantesco que tiene Legión, que se manifiesta en 4 personalidades principalmente. Entonces ahí es donde entra algo de lo que yo hablaba la vez pasada con el hombre de los ojos amarillos. Pero bueno, ya me estoy adelantando ya que ya empecé con este tema, entonces vamos a hablar de eso. Porque qué más. Entonces yo la vez pasada dije que de pronto el hombre de los ojos amarillos, yo tenía dos posibilidades que estaba pensando que podía ser, que podía ser este hombre. Entonces, una era que él fuera un mal, una entidad maligna que solamente David por sus poderes pudiera reconocer, como de pronto una entidad extradimensional o algo por el estilo, como siempre hemos visto que existen en los cómics de los X-Men, que está tratando de atacar nuestra realidad o nuestro mundo o algo por el estilo, pero solamente David puede percibirlo. Pero después de hacer toda la investigación de la que hablé, estoy más convencido de que era la segunda opción. Entonces la segunda opción era que era una manifestación dentro de la cabeza de David de todo su poder o algo por el estilo. O sea, como de todo eso que tiene él reprimido por todo lo que le sucedió, que se manifiesta en esta figura deformada como un reflejo muy deformado de él mismo y de sus habilidades y de todas sus cosas. Pero entonces cuando hablo de que tiene él en los cómics tiene 4 personalidades principales, ese es el asunto de Legión. David Haller sufre del síndrome de personalidades múltiples, y cada personalidad manifiesta un poder diferente. Entonces él tiene un set de poderes, tiene otra personalidad que maneja toda la parte telequinética, telepática, perdón, otra que maneja toda la parte telequinética, tiene otra que maneja toda la parte piroquinética, o sea, toda la manipulación de fuego. Pero asimismo, como esas son sus 4 personalidades principales o las que conocemos más, se ha especulado en los cómics que él puede tener miles de personalidades, y han pasado varias cosas en los cómics que han hecho que él tenga muchas personalidades y que él absorba personalidades de otras personas, cada una manifestando un poder diferente, que van desde cosas como fuerza sobrehumana hasta manipulación temporal, viaje temporal, manipulación espacial, manipulación dimensional, todas estas cosas. Entonces lo que yo creo en este momento es que nos están empezando a mostrar, y desde el capítulo pasado nos empezaron a mostrar como esto, como las divisiones que va a haber o las absorciones o las manifestaciones de estas otras personalidades que tiene David, aparte de ser David el mismo. Entonces yo creo que de pronto este hombre de los ojos amarillos es otra personalidad de él
que tiene un set de poderes diferente o que tiene un set de poderes muy parecidos a los que él manifiesta en este momento, pero que son mucho más fuertes o que son, o sea, es otra personalidad diferente que es mucho más siniestra que David mismo. Y la otra personalidad que nos hicieron, pues que nos dieron una pista la vez pasada, que es una nueva personalidad que surgió después de todo esto que sucedió en estas instalaciones del psiquiátrico, es la personalidad de Lenny. Porque Lenny ya vimos que ella murió allá, en este momento en el que David y Sidney cambiaron de cuerpo. Ella mató a Lenny sin querer y generó como todo esto, como todo este cambio espacial que hubo en esas instalaciones. Entonces, después de eso vimos que a pesar de que ella estaba muerta, él la vio a ella. Y él vio a Lenny y Lenny le estaba hablando. Entonces yo creo que esta es una tercera personalidad que se nos está manifestando en David a partir de esto. Entonces, volviendo, ya, o sea, como que me fui por esta tangente, era algo de lo que no debía hablar en este momento, pero bueno, vamos otra vez. Entonces, lo que están haciendo allá en Summerland, el trabajo que van a hacer, que es el primer trabajo con la memoria, como liderado por este tipo, Tonomi, es que entran dentro de la memoria de David y lo que tratan de hacer es ir a la raíz pues, digámoslo así, de los problemas. Entonces, ir a las memorias de David, investigar en cada memoria cuáles son los poderes que él tiene y cuáles son los detonantes de cada uno de estos poderes, cuáles son las situaciones que han detonado los poderes que tiene él, cuáles son las situaciones que hacen que él pierda el control o cuáles son las situaciones que hacen que se manifiesten sus poderes de una manera pues mucho más poderosa y mucho más contundente, como ha sucedido en ciertas ocasiones. Entonces vemos que aquí otra vez manejamos tres líneas temporales. Pues sí, creo que siempre va a ser lo mismo, siempre vamos a manejar varias líneas temporales, que al comienzo del capítulo va a ser un poco confuso saber cuál es la línea de tiempo actual, cuál es la más reciente y cuál está pasando en el nivel intermedio. Y el pasado, sabemos que es el pasado, pero siempre va a haber como este asunto en saber cuál es el orden de la intermedia y de la más reciente. Entonces tenemos que la línea principal más antigua es todos los recuerdos que él está teniendo. Entonces vemos recuerdos de su niñez en donde otra vez nos enfatizan mucho en la figura de la hermana como alguien muy importante para su vida, que después hacia el final del capítulo vamos a ver qué está pasando con la hermana y que va a ser detonante de muchas cosas que van a pasar de aquí en adelante. Pero entonces como esa relación con la hermana también nos dan una pista como de la apariencia de la mamá y del papá de él. Pero entonces él, como que vemos esas memorias de niño en donde él recuerda a su padre, habla de que su padre murió un año atrás y él está muy triste porque no pudo verlo y no pudo hacer nada porque todavía estaba dentro de la clínica, dentro, sí, como dentro de este lugar. No sabemos todavía qué pasó con la mamá, pero el asunto es ese, el padre de él, o la figura que nos están estableciendo aquí como el padre de él. Entonces, sí es, o sea, claramente no es Charles Xavier, porque sí, no, o sea, el punto aquí y la relación siempre de Legión, y pues como un punto clave de la historia de Legión a lo largo de todos los cómics de X-Men, es que Charles Xavier por mucho tiempo, incluso después de que apareciera Legión, incluso después de que descubrieran todas estas cosas, él todavía no sabía que Legión era su hijo, que David Haller era su hijo. Entonces no tiene mucho sentido aquí que este padre que nos están introduciendo sea Charles Xavier. Entonces podemos asumir que fue un esposo de su mamá o algo por el estilo, que eso también explicaría como por qué él estaba leyendo este cuento tan siniestro o por qué estaba haciendo este tipo de cosas, como si de pronto, no sé, fuera una especie de odio hacia este niño, porque además o sea, él se parece mucho más a su mamá de lo que su hermana se parece a su mamá.
en términos generales, hablo específicamente del color del cabello. Él era rubio, la mamá era rubia y la hermana era castaña, era un castaño casi negro. Entonces podemos asumir que de pronto no son hijos del mismo padre. De pronto David es el único hijo de Charles Xavier, la hermana mayor ya existía, de pronto algo pasó con la mamá que no sé, esto ya entra dentro de asuntos de especulación porque además, a menos que nos vayan a revelar también a la hermana como una mutante, lo que sabemos hasta el momento es que la hermana no tiene absolutamente ningún poder, entonces, no sé, o tal vez fue solamente un juego de la genética en donde David fue el único que nació mutante, o de pronto él no tiene ninguna relación en este momento con Charles Xavier y simplemente me estoy dejando guiar mucho por lo que ha pasado en los cómics. Pero bueno, la cosa es que nos introducen a la figura de este padre de él que le está leyendo este cuento sobre el niño más, el niño más, no sé, más furioso del mundo, una cosa así en donde hay un niño que mata a la mamá y como que la decapita y unas cosas ahí, entonces él empieza a tener ahí como cierto temor. Vemos también otra instancia importante que es la terapia con el primer doctor, que nos habían mencionado durante el capítulo pasado que hubo un incidente con un doctor que yo supongo que es este, que fue como su primer terapeuta o el terapeuta que lo estaba tratando de manera más principal en un momento en el que él estaba muy inestable y antes de que él entrara a las instalaciones psiquiátricas. Entonces esto es después de que es el incidente en la cocina cuando él termina con la novia y la novia lo abandona. Entonces lo vemos como en esta terapia y eso es como nuestra instancia anterior. ¿Qué vemos que sucede ahí? Vemos como que hay ciertos saltos en la memoria, hay cosas que están sucediendo en la memoria de David que de pronto él mismo está bloqueando o que algo más está bloqueando, que de pronto esas otras personalidades o esas otras cosas de las que yo estoy hablando empiezan a manifestarse ahí y lo que hacen es que le quitan a él pedazos de la memoria o afectan la memoria de cierta manera que igual luego vemos que pues o sea que Tonomi empieza a reconstruir y a trabajar en cierta manera para reconstruir eso. Pero entonces vemos también como la manifestación de este miedo que tiene David hacia esa figura muy siniestra del hombre de los ojos amarillos. Entonces, esa es nuestra línea temporal pasada, nuestra línea temporal intermedia. Lo que estamos viendo es todo esto que está pasando. Todo, o sea, todas estas sesiones con Tonomi, todas estas cosas que son como los primeros pasos hacia ese descubrimiento como de las memorias. Entonces vemos que son todas estas instancias en donde entran en este lugar en donde todos ponen las manos como en una especie de tubos que yo supongo que canalizan los poderes de cada uno, en especial los poderes de Tonomi para que todos puedan entrar dentro del espacio mental de David e investigar las memorias y como no sé, me acordó un poco a lo que pasó en el Capitán América Civil War, como está al comienzo, cuando Tony Stark está en un espacio que a través de enlaces neuronales reproduce unas memorias. Me acordó como a esa instancia, como a ese momento en el que ellos como espectadores están tratando de revisar y de ver pistas como en las memorias de David para saber exactamente qué es lo que estaba sucediendo, cuál era su psicología en ese momento, cómo afectaba todas las cosas. O sea, ese concepto como del trabajo de la memoria desde dentro de la memoria misma me pareció muy chévere y como que los poderes de Tonomi me parecieron geniales. Él como personaje también me pareció bastante interesante y o sea, ahí vamos viendo también como la relación con Melanie y lo que quiere hacer Melanie, que en este momento parece como un personaje muy, no sé, como un muy buen personaje, o sea, como una buena persona que quiere ayudar a todos estos mutantes, pero yo creo que a lo largo que vaya surgiendo la serie y siguiendo la serie vamos a ver como otros aspectos de Melanie que nos van a quitar como esa visión tan positiva y creo que es lo que sucede con todos los líderes e incluso fue una sorpresa para mí cuando yo empecé a leer los cómics de X-Men. Y es que, bueno, pues obviamente X-Men fue una de las primeras películas de cómics que salieron y fue como
realmente a la que se le deben todas las otras películas de cómics, porque fue un éxito que desde hace mucho tiempo no se daba, desde Batman del 80 y pico no se daba, después las películas de Schumacher mataron totalmente a Batman, Superman tampoco funcionaba desde hace muchos años, y Blade y otras películas empezaron como a poner estos pinitos hasta que llegó X-Men. Y a X-Men se le debe en realidad todo el boom de las películas de superhéroes y todas las películas de superhéroes que tenemos en este momento. Pero entonces, sí, a lo largo de todas estas películas de X-Men, en especial las primeras tres, siempre nos trataron de mostrar al profesor X como una persona bondadosa, como un líder bastante interesado en sus estudiantes, como todas estas cosas. Entonces como que se crea una imagen de Charles Xavier como un personaje bondadoso en esencia, como un personaje que haría lo que sea por el bien de sus estudiantes o por el bien de los mutantes, como todas estas cosas. Y digamos que aunque hubo ciertos conflictos que nos mostraron dentro de las películas de la nueva trilogía, desde X-Men First Class, bueno, la última fue Age of Apocalypse, Days of Future Past, como que nos mostraron todos estos conflictos en un profesor X mucho más joven del que veíamos interpretado por Patrick Stewart en las películas anteriores, pero igual siguen, o sea, siempre es un personaje que más allá de cualquier cosa siempre termina siendo lo que es bueno para los mutantes, lo que es bueno para sus estudiantes, lo que es bueno para sus amigos, lo que es bueno para las personas cercanas. Entonces como que yo tenía mucho esa imagen, repito, especialmente por las primeras tres películas de un personaje muy bondadoso, muy bueno, hasta que empecé a leer los cómics. Cuando empecé a leer los cómics, hay instancias en las que Charles Xavier hace cosas bastante despreciables, en las que decide sacrificar a sus propios estudiantes, de que decide sacrificar mutantes, decide hacer un montón de cosas que a mí me sorprendieron mucho y creo que es una faceta bastante común en muchos de los líderes y creo que Melanie también, o sea, Melanie no va a ser la excepción. Entonces vamos a ver unas instancias en las que sí, Melanie tiene en la mente el bien mayor y en cuanto a eso, o sea, para lograr ese bien mayor, cuando necesite ayudar a unos mutantes específicamente, va a ayudarlos y cuando necesite sacrificar o cuando necesite tomar decisiones fuertes, lo va a hacer. Digamos que eso me recuerda también pues a unos diálogos que suceden en Attack on Titan. Attack on Titan es un manga que también tiene su adaptación a anime, en donde hay unos líderes y hay momentos en los que uno de los personajes, que es Armin, que es como el nerd del grupo, como el más inteligente del grupo, habla de eso, de qué se necesita para ser un líder, de qué se necesita para ser un líder de verdad, un líder grande, y es saber cuándo hay que hacer sacrificios y estar dispuesto a tomar las decisiones duras, así las decisiones duras signifiquen la muerte de otras personas o así, bueno, como todo esto. Entonces creo que Melanie va a tener ese aspecto en donde aquí vemos, ella está tratando de ganar una guerra, ella está tratando o sea, ella está en medio de una lucha que también va a generar que ella tome decisiones bastante radicales y bastante fuertes que yo creo que van a entrar en conflicto con las visiones de David y otros mutantes, tal vez en especial también con la de Sydney. Entonces creo que ese va a ser como un punto de conflicto futuro en donde Melanie les va a pedir que hagan cosas que ellos no están dispuestos a hacer, o los fuerce a hacer cosas diciéndoles que es por una cosa y luego ellos se van a dar cuenta de que no es así. Eh, pero sí, o sea, como que me parece interesante como la figura de ella, como toda esta guía que le está dando. Entonces vemos como todos estos espacios, nos vamos dando cuenta de que David tiene como ciertos vacíos mentales o ciertas cosas que no tiene muy claras por qué están sucediendo o por qué sucedieron. Y empezamos a ver que desde ese incidente, cuando el papá le estaba leyendo ese cuento tan extraño, ese cuento tan siniestro, empezaron como a manifestarse de pronto ciertos poderes, o empezaron a manifestarse ciertos temores específicos con respecto a esa historia, a imaginería que sucede dentro de esa historia, y también nos introducen como ese temor al closet, como a esa oscuridad que hay dentro del closet, que podemos asumir que es una manifestación temprana o una manifestación
de el hombre de los ojos amarillos, que es como la figura de mayor temor, el coco, sí, el monstruo dentro del armario, el monstruo debajo de la cama, como toda esta manifestación del miedo de David. Hasta que llegamos a una instancia en la que David no puede controlar lo que está pasando, no sabe qué es lo que está pasando, y aquí creo que también nos introducen como a ese efecto de las otras personalidades que hay dentro de David, que de pronto en estas instancias en las que van a estar tratando de hacer el trabajo de la memoria, van a tratar de acceder a momentos específicos a los que no van a tener accesos, porque David mismo no tiene el control sobre su mente completamente. Entonces creo que vamos a ver mucha más presencia del hombre de los ojos amarillos como una fuerza antagonista y una fuerza diferente que entra a bloquearles el paso a ellos a las memorias de David, o a memorias específicas de David, y de pronto vamos a ver a las otras personalidades también manifestarse. Pero entonces llegamos a este espacio en donde Tonomi ni siquiera puede forzar que la memoria vuelva, o que la memoria se desarrolle, o ver un aspecto diferente de la memoria, y entonces él lo que dice es que David es demasiado fuerte, pero David no está controlando eso en ese momento. En este espacio temporal intermedio de nuestra línea actual, también tenemos como todo lo que está pasando con Sydney. Entonces, como esa relación, como ese es un romance bastante extraño, pero es un romance que es como muy encantador, como ver las dinámicas que surgen entre ellos. Entonces ella le dice como que la sacaron a ella pensando que era él. Todavía no nos explican exactamente cómo fue que sucedió ese cambio de cuerpos de nuevo después de que pasó el efecto de los poderes de ella, que era un poco de lo que yo hablaba la vez pasada, porque digamos que, bueno, hay una transferencia de mentes. Eso se explica, eso lo podemos entender. Tuvieron contacto, la mente de ella pasó al cuerpo de David, el cuerpo y la mente de David pasó al cuerpo de Sydney. Pero lo extraño es lo que pasa después, y es que hay como una transmutación física que hace que el cuerpo se transporte a donde está la mente. Entonces aquí teníamos a David en la mente, a la mente de David en el cuerpo de Sydney, y después ya es el cuerpo de David con su mente unidas, y lo mismo con Sydney. Entonces no sé exactamente cómo funciona esa dinámica. No sé si es algo que le pasa siempre a ella, o es una manifestación normal de sus poderes, o si tiene que ver algo más con David, no sé. Bueno, la cosa es que dice que la salvan a ella, que ella estaba muy desesperada como por ir a buscarlo a él. Y también hablan de algo que yo dije que iban a tener que hablar, y era lo que había visto ella dentro del cuerpo de David. Entonces ella dice que lo de las voces, bueno, como que eso lo entendemos porque nos han venido explicando sobre los poderes de telepáticos de él. Entonces como que ella no lo supo controlar y escuchaba como todas de pronto las mentes de las personas alrededor. Luego pasó lo de las luces y ella vio un flash de este hombre de los ojos amarillos, y le dice que ella no entiende qué es lo que está pasando. Eh, Él le dice que la quiere abrazar, hay como un momento ahí de frustración, ella le dice que no puede, le explica que simplemente acercarse a otra persona le produce a ella un hormigueo que no le gusta para nada. Entonces él le dice que no se preocupe, que no la va a tocar, que es un romance de la mente. O sea, no sé, es extraño, pero es encantador esa relación entre ellos dos. Entonces vamos viendo como que ella está muy interesada porque haga el trabajo. Entonces le dice que haga el trabajo de la memoria, que tienen que seguir, como todas estas cosas, como que guiándolo también un poco, diciéndole que la primera vez para ella también fue muy difícil. Entonces vamos viendo cómo se va generando, cómo se va profundizando esa relación que tienen ellos dos. Entonces ella está muy interesada por saber qué es lo que está pasando dentro de esas memorias, y como que le pregunta a Melanie, Melanie no le quiere decir, entonces ella va y le pregunta a él, o sea, como que o sea, eso tomó como un segundo plano dentro de este capítulo, pero creo que, o sea, nos van mostrando que ella es una fuerza muy importante ahora dentro de la vida de David. Eh, y, y sí, sobre todo eso. Y vamos a nuestra línea temporal más
presente que en algún momento yo pensé que estaba, o sea, que estaba a la par con la intermedia, que es David haciéndose esta resonancia magnética que le están haciendo. Entonces ahí surgen ciertos recuerdos, surgen ciertas cosas. Entonces vemos que, por ejemplo, él ya tenía una relación preexistente con Lenny antes de estar en esas instalaciones psiquiátricas. Entonces por un momento eso me llevó a pensar que de pronto Lenny era una manifestación de la mente de él, era como una manifestación muy presente de una de sus otras personalidades o una alucinación muy vívida que él creó para que fuera su amiga y que de pronto Lenny nunca existió, pero después me acordé que hubo otros personajes que sí vieron a Lenny y además uno como de los detonantes de este interrogatorio que le hicieron a David en el capítulo pasado fue la muerte de Lenny. Entonces Lenny sí tuvo que ser un personaje real, pero que después del incidente entra a... O sea, como que de pronto David absorbió la personalidad de Lenny de una manera u otra. Porque eso es algo que ha sucedido en los cómics. Hubo unos cómics, pues, o sea, ha sucedido en varias ocasiones en las que David por error absorbe personalidades de otras personas. Hay otra en la que David, después, creo que fue después de la era de... Bueno, como hacia el final de la era de Apocalipsis o algo por el estilo, en donde él decide destruirse a él mismo y por un tiempo se cree que Legión está muerto, pero no, él está atrapado en una zona de no tiempo en donde involuntariamente absorbe miles de personalidades. Entonces él tiene muchas personalidades dentro de su cabeza. Entonces podemos asumir que de pronto esta es una manifestación de otra personalidad de David que toma la imagen de Lenny al haber sido ella una figura importante dentro de su vida, una amiga desde hace mucho tiempo, o que él absorbió la personalidad de Lenny y ahora Lenny vive dentro de su mente y vamos a estar viendo como estas manifestaciones de ella más adelante. Pues porque igual sabemos que Aubrey Plaza es un personaje que es más, o sea, el personaje de Aubrey Plaza, que es Lenny, es un personaje importante y un personaje recurrente dentro de la serie, uno de nuestros personajes no principales, pero uno de nuestros personajes más recurrentes. Entonces no es la última vez que vamos a verla a ella. Y sí, o sea, creo que es una manifestación pues de una nueva personalidad que hay en él. Entonces vemos que le están haciendo como todos estos registros con la idea de mapear exactamente cuál es el flujo de las memorias y cuál es el flujo, no sé, en general de pensamiento que hay en la mente de él. Entonces tenemos a este tipo que es como muy extraño, que está hablando con las máquinas, que habla con otra gente, pero como sí, como todas estas cosas, que es el que está haciendo el mapeo, que le está dando como unas instrucciones a David para... pues para que se quede quieto, para que no haga nada, para que no hable, como para todas estas cosas que vamos viendo. Y en medio de eso David empieza a escuchar una voz y es la voz de su hermana. Entonces él vemos a lo largo del capítulo que él como que está aprendiendo de a poquitos y a poquitos a controlar sus poderes, o al menos las facetas de sus poderes que sabe que existen, en especial esto de la telepatía. Siempre confundo telepatía y telequinesis, pero la telepatía específicamente. Entonces él empieza a escuchar como esta voz, luego produce esta imagen mental como de este botón o pues o sea de este calibrador de volumen que él baja solamente o sea, para bajar todas las otras voces y simplemente concentrarse en esa. Y vamos a su hermana, a Amy, que lo está buscando y llega a las instalaciones y quiere saber qué pasó con David. O sea, él en este momento está perdido para ella. No, pues, o sea, sabemos que a él lo secuestraron en la calle, se lo llevaron en una van para hacerle este interrogatorio. Y de eso han podido pasar que unos 3-4 días, entonces ella debe estar muy preocupada. Va a estas instalaciones en donde le dicen que no hay registros de él, porque obviamente la División 3 borró todos los registros de la existencia de David en esas instalaciones y al mismo tiempo, como yo supongo que de las personas relacionadas. Entonces habíamos visto que, por ejemplo, él había tratado de llamar para saber
qué estaba pasando con Sydney, y también le habían dicho que los registros de Sydney no existían, que no había habido ninguna Sydney dentro de esas instalaciones. Entonces la División 3 ya había hecho un trabajo de eso, entonces creo que borraron a todos los que tenían que ver directamente con David, incluyendo al Dr. Kissinger. No sabemos qué pasó con el Dr. Kissinger, no sabemos si lo tiene la División 3, no sabemos si está en Summerland, y lo vamos a ver en algún momento en estos siguientes capítulos, qué es lo que ha pasado, pero por el momento lo que sabemos es que también borraron todos los registros existentes de él. En las instalaciones psiquiátricas empiezan también como a cuestionar a Amy y a preguntarle que si ha visto un psiquiatra, como todas estas cosas. Entonces creo que es una dinámica bien interesante en la que, después de todos estos años tratando con una enfermedad mental de su hermano, creyendo que su hermano está loco, creyendo que todas estas cosas, ella misma también va a empezar como a cuestionar su cordura y a cuestionar qué es lo que pasa con todas estas cosas. Entonces vemos que si al final el ojo la atrapa a ella, y quién sabe qué es lo que le van a hacer, pero obviamente la van a utilizar como carnada para sacar a David de donde sea que está, para poder hacerse con él, para saber si lo pueden controlar o si lo van a matar o qué es la cosa. Porque yo supongo que él es muy poderoso como para que ellos quieran matarlo de una vez. Creo que si ellos quieren a David es para seguir explotando sus habilidades o para saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces David ve todas estas cosas, entra como en un ataque de ansiedad en donde transporta la máquina en la que estaba, la máquina de resonancia magnética, y la manda a otro lado, y queda él solamente en esa sala. Y vemos que él se va a ir, y Sydney lo convence para que se quede. Le dice que al menos aprenda a controlar sus poderes de una manera suficiente para que de verdad pueda hacer la diferencia si va a tratar de salvar a su hermana. Y terminamos con el ojo llegando como con este acuario lleno de sanguijuelas o de anguilas o de algo bueno, sanguijuelas no creo que sea, como más bien como unas anguilas o algo para, yo creo que torturar a Amy para tratar de sacar la información, a ver si ya sabe dónde está David, o bueno, como todas estas cosas. Entonces ahí terminamos con nuestro capítulo. Creo que no se me queda nada por fuera. No, creo que no se me queda nada por fuera. Como siempre, aquí tengo mis notas del capítulo. Entonces creo que ya pasamos por todo esto. Entonces, no sé, me parece que fue un muy, 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 muy buen capítulo. Creo que me gustó más el primero, pero la segunda mitad me pareció genial. Este fue un capítulo más corto, de unos 20 minutos más corto, más o menos. Este duró entre 40 y 50 minutos, el otro duró un poquito más de una hora, como hora 6 más o menos, creo que fue. Entonces vemos que de pronto no pasaron tantas cosas, pero igual sí pasaron muchas, muchas cosas. Entonces creo que vamos a seguir viendo a David encontrando la manera de usar sus poderes, y vamos a empezar a ver esas otras manifestaciones, y creo que de aquí en adelante vamos a saber exactamente qué es este hombre de los ojos amarillos, qué es esta manifestación, qué es lo que está pasando ahí exactamente, y es algo que me interesa mucho. Quiero ver si mis teorías son correctas, y de pronto vamos a empezar a ver como todas estas otras cosas, y nos van de pronto a revelar a la figura del padre o algo así, o sea, no sé, como si quiero saber si él está conectado con Charles Xavier, bueno, no sé, quiero saber qué tanto se mantiene de los cómics acá. Entonces, no sé, creo que por el momento no hay nada más que decir. Por favor, les pido que dejen abajo en la sección de comentarios todo lo que pues, o sea, todas sus opiniones al respecto. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Les gustó más que el primero? ¿No les gustó? ¿Cuáles son sus propias teorías? ¿Qué creen sobre las teorías que yo les estoy dando? Por favor, dejen todo eso abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos, y síganos en las redes sociales, en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @ no sabemos nada de. Yo soy Álvaro, y esto fue el recap del segundo capítulo de Legión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.